En estos días, con la crisis del coronavirus y los cambios que quieren hacer los gobiernos, se está hablando mucho sobre el nuevo orden mundial. Este es un tema muy antiguo que está floreciendo nuevamente en la mente de muchos debido a algunas declaraciones de algunos presidentes que desean de que pronto se organice un nuevo orden mundial, sobre todo en el caso de las Naciones Unidas, que también proponen un nuevo orden mundial. El mismo Papa en algún momento ha mencionado que propone un nuevo orden mundial, y muchos otros presidentes a lo largo de la historia también han propuesto un nuevo orden mundial. Pero hoy vamos a entender lo que es el nuevo orden mundial desde el punto de vista bíblico. Lo que sucede es que muchos escritores, muchos investigadores se están centrando desde el punto de vista de los gobiernos, pero hay un gobierno que va a ser el gobierno definitivo para esta tierra, y desde ese punto de vista debemos de verlo para poder entender estos falsos orden mundiales que han existido a través de la historia. Para eso debemos de entender que hoy Satanás está trabajando ya no de una manera oculta, sino de una manera abierta. Lo que sucede es que muchos olvidamos de que Él también existe y le echamos la culpa a Dios, que dónde está Dios, que sucede que Dios no hace algo, y le echamos la culpa a Él cuando realmente es Satanás el causante de todos estos problemas. Vamos a ver qué es lo que dice la historia con respecto a esto. Para eso vamos a iniciar con algunas declaraciones, por ejemplo, del presidente Kennedy. En algún momento él habló bastante sobre las órdenes secretas y menciona esto: la propia palabra secretismo resulta repugnante dentro de una sociedad libre y abierta, y nosotros, como un pueblo, nos oponemos inherente e históricamente a las sociedades secretas, los juramentos secretos y los procedimientos secretos. También el presidente Franklin Roosevelt dijo lo siguiente: en la política nada sucede por accidente, si sucede usted puede apostar que así se planeó. Así que nos vemos ahora de que todos estos gremios, todas estas confederaciones, todas estas asociaciones tienen un solo propósito, y es de ayudar a Satanás en su propósito. Así que debemos de tener cuidado en cuanto a estas organizaciones y lo que proponen. Dice Elena White, allá por 1903, Satanás usa la influencia de la mente sobre la mente. Expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo, y desde entonces ha estado esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos de su lealtad a Dios. Usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes. Se acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen un poder persuasivo y poderoso. Bajo la influencia de estos sentimientos, los hombres se unen en confederaciones, en gremios y en sociedades secretas. Hay en operación en el mundo agencias que Dios no tolerará por mucho más tiempo. Hay un libro escrito por Ralph Epperson allá por 1990 llamado El Nuevo Orden Mundial, y es que este escritor escribió bastante sobre las sociedades secretas, sobre las teorías conspirativas, y en 1990 escribió el libro llamado El Nuevo Orden Mundial. Satanás hoy en día publica lo que él va a hacer. Dice este libro: en consecuencia, los pueblos del mundo pueden actualmente saber en qué consisten esos cambios que le tienen reservados quienes están en situación de implementarlos. En resumen, estos cambios son: esto es en 1990. El viejo mundo está llegando a su fin, será reemplazado por una nueva forma de hacer las cosas. El nuevo mundo se llamará el Nuevo Orden Mundial. Esta nueva estructura redistribuirá la propiedad de las naciones que tienen y la dará a las naciones que no tienen. Algunos ya tienen la familiaridad con respecto a estas palabras y quién lo ha dicho. El nuevo orden mundial incluirá cambios en, oiga bien, la familia,
Se legalizarán los matrimonios homosexuales. A los padres no se les permitirá criar a sus hijos. Lo hará el Estado. Quizás algunas cosas no sucedan tal como lo menciona, pero sí estamos viendo evidencia de esto con el asunto del LGTB, con el asunto de las propiedades, con el asunto de la privatización, con el asunto de la religión, con el ecumenismo, con dejar la diferencia y ser un solo pensamiento, una sola religión basada en el humanismo, según lo propone el Vaticano. Dice, Estados Unidos desempeñará un papel importante en llevarlo a cabo en todo el mundo. Y sabemos por asunto de las profecías que Estados Unidos es el segundo poder. Hay un primer poder que es político-religioso y hay un segundo poder. Actualmente podemos leer nuevos libros con respecto al nuevo orden mundial. Uno de ellos es escrito por Cristina Martín, titulado Los amos del mundo. En ello también menciona el interés del Vaticano por ser parte de este nuevo orden mundial, así como la propuesta del Papa Francisco con respecto al cambio climático y las cosas que se deben de hacer para proteger el planeta y la familia. Realmente el nuevo orden mundial ya está en ejecución ya tiempo atrás. El libro de Ralph Epperson menciona que desde el año de 1999 estos movimientos se iban a ir incrementando. Y lo vemos hoy en día con el Plan 2030 con respecto al desarrollo sostenible propuesto por la ONU, que involucra a todas las naciones y lo ha hecho firmar que simplemente pasan a las naciones lo que ellas deben de hacer sin darle la oportunidad de pensar y debatirlo con otras naciones. Precisamente en el 2020, todos estos cambios que estamos viendo en cada mes está ayudando a que estos objetivos se estén cumpliendo. Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. También tenemos en Gálatas 2:4 que dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y es que el propósito de Satanás con todos estos gremios, con todas estas confederaciones, es el sometimiento del ser humano. Podemos verlo en las guerras, podemos verlos actualmente en las epidemias que estamos sufriendo. Todo esto es obra del enemigo que quiere destruir a la humanidad. Si no puede convencerlos a que se hagan aliados de él, va a querer matarlos, porque él eso es lo que busca, la destrucción de la humanidad, porque él sabe también que él está perdido. Y parte de ese trabajo que él ha hecho lo podemos ver en todo lo que es la distracción que ha creado para el ser humano y para que el ser humano no se prepare para lo que viene. Eso es lo que está buscando. Quiere que todo el mundo se pierda, a igual que él, porque él sabe que su condenación está pronto. La marcha de la muerte. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y en las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en la iglesia, con el fin de lograr su propósito de que los hombres no tengan tiempo para meditar. Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría y el placer, y dedicados a beber y comer. Los llena de ambición para llevar a cabo empresas que exalten su propia personalidad. El mundo se está aproximando paso a paso a la condición que existía en los días de Noé. Se perpetran todos los crímenes imaginables. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder
la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos enatados para el terrible fuego de los últimos días. Los hombres llaman vida a esta sucesión de crímenes y locuras. El mundo que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Muchos continúan en una complacencia descuidada del yo hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida que terminan con su existencia. Satanás está trabajando con toda su arte y encanto para mantener a los hombres marchando a ciegas, hasta que el Señor se levante de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades, cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. El mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte. Esto es un escrito de 1903. Y lo vemos nuevamente, como les mencioné, en las distracciones, en los planes personales, los cuales no son malos, pero cuando ponemos nuestros planes personales como una prioridad antes que las cosas divinas, estamos dejando las cosas eternas por las cosas pasajeras. Debemos de tomar el ejemplo de José, que puso en primer lugar a Dios. Y cuando damos honra a Dios, puede ser que también recibamos honra. También tenemos el ejemplo de Daniel, que puso a Dios en primer lugar y también Dios lo puso en alto a él. Los gremios y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellos y manteneos lejos de ellos. No tengáis nada que ver con ellos a causa de estos gremios y confederaciones. Muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Dentro de no mucho tiempo habrá tan contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. No debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones estrechas con los que no honran a Dios. Pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones, y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová. Debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. La pregunta, ¿qué es el nuevo orden mundial? Esta es la respuesta corta basada en lo que hemos leído hasta el momento. El nuevo orden mundial es el sometimiento de las libertades humanas para alejarnos del Dios verdadero, mediante un falso mensaje, una falsa esperanza, una falsa señal, un falso profeta, un falso día de reposo, un falso Cristo y una falsa paz y seguridad. Podemos también ver el objetivo del nuevo orden mundial y también basado en la Biblia. El nuevo orden mundial busca un solo gobierno. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 13:7. Busca un solo líder. Lo podemos ver en Apocalipsis 13:2 y Daniel 7, del 4 al 7. Busca una sola religión mundial. Apocalipsis 13:8. Y busca un solo día de reposo. Eso lo vemos en Apocalipsis 13, del 16 al 18. Algunos ven en Apocalipsis 13, del 16 al 18, lo que sería la moneda única, la moneda mundial, pero eso puede suceder, pero todo está relacionado con un día donde no se compra, no se vende. Ese es el día domingo, el falso día de reposo, y lo que el Vaticano y lo que la Iglesia Católica ha estado haciendo a través de los siglos es empoderar lo que es el día domingo. Eso lo podemos ver a través de la historia y va a ser el punto final
y el punto conflictivo entre la humanidad, donde todos tienen que decidir si honrar los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres. ¿Qué dice la historia con respecto al domingo? Decía Lutero, ellos, los católicos, alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay un ejemplo en el que se refieran más a menudo que el cambio del día de reposo, y dicen, grande es el poder de la Iglesia, pues que ha anulado uno de los 10 mandamientos. Eso fue en 1530. También en otros escritos del catolicismo dice, podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. También el cardenal Gibbon se le hizo algunas preguntas. ¿Es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto que sí. Es el domingo el primer día de la semana y fue cambiado por la Iglesia Católica Romana el séptimo día, sábado, por el domingo el primer día. Yo contesto que sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto que no. Fielmente de ustedes, Cardenal Gibbons. En 1994, cuando el Papa Benedicto XVI era cardenal, escribió lo siguiente: la santificación del domingo y los días santos de guardar requiere un esfuerzo común. A pesar de las estrecheces económicas, las autoridades públicas deberían garantizar a los ciudadanos un tiempo especial para dedicarlo al descanso y a la adoración divina. Los empleadores tienen similares obligaciones hacia sus empleados. Además, se añade, en aras del respeto a la libertad religiosa y el bien común de todos, los cristianos deberían procurar que se reconozca el domingo y los días santos de la Iglesia como el día de descanso obligatorio. Y para todos los protestantes que guardan el domingo, que es prácticamente basado en la autoridad católica, pueden leer también esta cita que dice: la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de ellos mismos a la autoridad de la Iglesia. El periódico digital Aletheia, que es parte de los católicos, dice: no revolucionarían los cristianos la sociedad si se tomaran más en serio el domingo. Esta propuesta te puede inspirar. Ni comprar ni limpiar la casa en domingo. Esa noticia es del 2016. También el Opus Dei hizo en algún momento alguna declaración: el domingo, día de descanso en familia y día de adoración a Dios. También parte de los planes católicos tenían un plan 2015-2019. Entre ellos era incidir en las políticas públicas en diálogos con los gobiernos y la sociedad para que se legisle a favor de la vida, del matrimonio y la familia. Fortalecer el domingo, Día del Señor, como tiempo de oración, descanso y convivencia familiar. También recientemente en Argentina el Papa estuvo a favor del cierre dominical. El domingo libre del trabajo afirma que la prioridad no es lo económico, sino lo humano. Y todos estamos pendientes del pacto que tiene el Papa Francisco para el mundo con respecto al nuevo pacto educativo. Dice, el Papa lanza un evento mundial el 14 de mayo de 2020 y por asunto de la pandemia ahora se ha corrido hasta noviembre, que tendrá como tema reconstruir el pacto educativo global para dar forma al futuro de la humanidad, formando individuos maduros que puedan superar la visión y cuidar nuestra casa común. Este asunto de la casa común tiene que ver con el Laudato Si, y en el Laudato Si está la propuesta de retomar el domingo como día de reposo para el mundo. Y esto es cada vez más tangible, dado de que la pandemia le ha enseñado al mundo de que el aislamiento y el reposo permite el descanso al planeta. Veamos este mapa donde la contaminación de enero a marzo ha disminuido en muchas partes del mundo. Pero lo más importante y lo más relevante que debemos de considerar nosotros en este momento
es que o hacemos caso a la ley de los hombres o hacemos caso a la ley de Dios. Ya Dios había dado un día de reposo al mundo entero desde el Génesis, que es el séptimo día, y no el primer día de la semana, que es el domingo. Hoy en día estamos viendo los movimientos con respecto a recuperar el domingo como día de reposo, pero mundialmente. Muchos están esperando ese acontecimiento, pero ya lo estamos viendo en Polonia, en Europa, en Argentina, las propuestas que hace el Papa en el Laudato Si, en el cambio climático, como una propuesta de reposo para la tierra, y muchas otras organizaciones que están en favor de darle un día de reposo al mundo. Y este día de reposo ellos lo van a dar a través de un falso día, no propuesto por Dios, sino propuesto por los hombres. ¿Y qué dice Dios sobre esto? En vano me adoráis, siguiendo mandamientos de hombres.